Thank you very much. Muchas gracias. Good morning. Y buenos días a todos. First of all, let me congratulate the organizers of the conference for Felicitar a los organizadores de la conferencia por las excelentes presentaciones. Quiero agradecer a los panelistas por decir todo lo que iba a decir yo. Uno de los peligros de ser el último ponente en el último día de las conferencias, pues es que es difícil encontrar material nuevo para decir, particularmente cuando existe un número de expertos y juristas con tanta experiencia como están sentados conmigo. Sin embargo, eso no me va a detener de que siga hablando unos minutos más. La Fundación Electoral para Sistemas Electorales tiene existiendo 22. Hacemos asistencia técnica para los organismos de administración electoral y autoridades en todo el mundo, el desarrollo de trabajar con esas sociedades que están en transición, que están cambiando de sistemas de dictatoría hacia democracias, que están trabajando en zonas de guerra o después de desastres, en donde el derecho a votar de los ciudadanos ofrece un claro desafío. Debo de resaltar la contribución de tantas personas provenientes de tantos partidos que están en esta sala ahorita con nosotros, desarrollando tanto las ONGs, IFES y también como nuestro entendimiento y conocimiento del proceso democrático y cómo pueden participar las personas. Déjenme sugerir de manera particular para algunos de los estudiantes con nosotros ahorita, cuando tratan de desarrollar una matriz de riesgos, hay algunas cosas que deben estudiar. Hay muchas cosas que se han señalado en estas presentaciones. Nada más déjenme darles una lista de ellas. Primero, son las bases para la autoridad de la elección. ¿Por qué esta sociedad decidió confiar en la voz de sus personas para establecer los juicios para sus gobernantes? ¿Cuáles son las bases de esta autoridad? Es la Constitución, es una ley de la legislatura, del Ejecutivo, se está respaldado por un marco o una ley judicial y finalmente, como el ministro lo acaba de decir, la flexibilidad existe para avanzar de un problema que se descubrió en una situación de elecciones a la solución para la siguiente elección a través quizás de un proceso judicial. En muchos países han puesto su ley electoral en las manos de la Comisión Electoral y en las constituciones, y para ellos es difícil adaptarse a las nuevas realidades o para evitar algunas omisiones que surgen después del contexto electoral. Segundo, ¿cuál es la independencia del organismo de administración electoral? Esto es un organismo importante que va a tomar decisiones de los ciudadanos. ¿Qué tal son los líderes de este organismo? Es un proceso por nombramiento que recibe una ratificación de la legislatura o de los demás miembros del gobierno de la sociedad, o es un proceso de patronato dictaminado por quien esté en el poder. Y después de esto, ¿cuál es la composición de los oficiales públicos que trabajan para este organismo de administración electoral? Es un patronato con servicio civil a fin de poder desarrollar las capacidades en el tiempo, a fin de que los errores de una elección no se repitan en la siguiente. Tercero, ¿cuál es el presupuesto del organismo de administración electoral? ¿Y de dónde secretaría, parte de un proceso político, está garantizado por decisión de los gobiernos de la Constitución particular, político para el otorgamiento de este presupuesto? Ahora, en el país de Estados Unidos tenemos un sistema fuertemente descentralizado, en donde en un estado, digamos en Florida, en 2000 tuvimos votaciones de todo tipo de boletas utilizando diferentes tecnologías, creando distintas confusiones.
y con un resultado mixto. ¿Cuál es el sistema dentro del país que están estudiando ustedes? Quinto, el proceso político alrededor del organismo, administración abierto al diálogo y a la discusión con otros segmentos de la sociedad. Por muchas veces la idea que los funcionarios públicos se enfrascan en diálogo se considera como alejada. Si esto ocurre, entonces existe una falla en el organismo administrativo. El organismo administrativo debe de tener la disposición de educar a los votantes en el proceso, establecer diálogos y al grado permisible de cuáles son las probabilidades y consecuencias de sus acciones en el proceso son o serían. El organismo de administración tiene un programa de alcance al público, están en conversación con la clase política, con la comunidad de activistas que rodea al proceso político, tanto de los partidos como de los grupos de interés. Y finalmente, pero también crítica, están comprometidos con los medios de comunicación de quienes dependen los ciudadanos para obtener información. Les están explicando el proceso de voto a los reporteros de las noticias y ahora con nuestro nuevo ambiente tienen la capacidad y tienen la disposición de hablar con las personas que escriben en los blogs, que están en Twitter, en Facebook. En muchas sociedades donde tenemos nuevos votantes integrándose al proceso, están aprendiendo más acerca de las elecciones y política de los medios sociales que por los medios tradicionales. Y la disposición del gobierno de comprometerse con los seguidores de los socios de los medios sociales deben de tener la disponibilidad de participar e incluir a estos medios, porque hay muchos países que tienen grandes poblaciones y creciendo bajo la edad de 30 años, porque los medios sociales es la manera como los jóvenes ahora se comunican. Ya no leen periódicos como los dinosaurios, como yo. Sexto, la transparencia. Y este ha sido un tema de cada una de las presentaciones hoy. Transparencia, transparencia. ¿Cómo hacemos que se abra el sistema? ¿Cómo lo hacemos accesible? Y si no tenemos en los organismos de administración electoral transparencia como uno de los puntos principales de cómo llegas a venir al trabajo diario para que las elecciones sean un éxito, un reflejo creíble de la voz de la gente, entonces tenemos un problema, porque los ciudadanos exigen ese tipo de acceso a esta información a todos los canales, en todos los canales de información que tienen. Y finalmente, me encanta que haya dos jueces en este panel, porque las elecciones muchas veces son competitivas y las elecciones también crean muchos problemas y tienen resultados mixtos, y por lo tanto debe de existir un proceso de apelación que se considere justo, tan confiable, justo, tan transparente y tan accesible como todo el proceso electoral. Y si este proceso de apelación no existe, no está para adjudicar, para revisar, para establecer un juicio, entonces los votantes se alejan del proceso creyendo que no es creíble, porque la prueba real de una elección imputada es si los perdedores aceptan los resultados. Los ganadores siempre los aceptan, ¿no? Pero los que pierden, ¿aceptan el resultado? Han trabajado tan difícil como cualquier otro candidato y partido en esa boleta. Ellos consideran que los resultados son justos, transparentes, creen que el proceso no se entrometió para que ellos no ganaran. Ahora, esto me da un puente para un tema al que quiero dedicarle solo 1 o 2 minutos, y esto es el tema de la tecnología. Ahorita estamos enamorados con todos los dispositivos y cosillas nuevas maneras de producir información y comunicarnos cada vez más rápido. En el área de la administración electoral, yo sugiero que tomemos un gran respiro e identifiquemos el problema de que la inversión en la tecnología pueda resolver, no un problema que sea imaginario, un problema real dentro
del proceso de administración electoral de un país determinado, algo que ya sepamos. Por ejemplo, en Haití, 250.000, 300.000 personas murieron en ese terrible terremoto. Una estimación de 2 millones de personas ha cambiado su domicilio quizás más de una vez porque se colapsaron sus casas y se fueron a un campamento de refugio y se van a ir a otro y van a regresar a su casa donde tengan parientes. En las elecciones de noviembre, un problema tecnológico que existen es cuáles son los votantes, porque ahora tenemos 250 o 300.000 que no van a llegar porque murieron, pero nadie ha tenido el tiempo, los recursos o el esfuerzo de revisar y limpiar la lista nominal. Entonces, si vamos a tener una aplicación tecnológica en Haití, yo diría que esa sería la primera prioridad. Primero, identificar el problema que quieres resolver. Segundo, ver al marco legal y otra vez me remito a lo que dijo el ministro. Puedes adaptar el marco legal fácil, así como para incluir la solución tecnológica ahí. No tiene sentido quizás si introducimos el voto por Internet, si las leyes electorales no pueden modificarse antes de la elección. Esto sigue y sigue, continúa. Y entonces tienen el tiempo para enmendar las leyes. ¿Cuáles son los recursos personales de personal? Ahora, sé que todos nosotros por ahorita se supone que debemos manejar Windows 7 o Windows 10 o algo X, porque ahora ya es parte de nuestro código genético y no somos analfabetas en términos de la computación. Ahora, lo que con respeto sugiero es que cuando vean a la pregunta de su personal y el presupuesto, tienen tiempo de proveer estas comunicaciones, estos sistemas de computación en lugar y tienen el personal para que los operen y que puedan capacitar a otras personas, los que van a trabajar el día de la elección, a cómo operar estos sistemas de tecnología. Tienen el tiempo para probar el sistema, no solo probarlo el día de la elección, porque no lo quieren probar en el día que debe de funcionar sin problemas, quieren probarlo por anticipado y deben de seguir probándolo con las personas que ya están capacitadas. Entonces tienen el tiempo para esta capacitación y pruebas. Y finalmente la infraestructura. Es sorprendente y me sorprende mucho, por ejemplo, que países hablan acerca del uso de las computadoras y de sistemas de comunicación, pero no tienen el